Muy buenas tardes para todos, para todas. Es un placer estar aquí. En este país vertiginoso es imposible preparar un panel teniendo control sobre los distintos elementos que son relevantes para la discusión. Mientras estábamos en el último panel, el Consejo de Estado acaba de tumbar al Contralor. Acaba de decir que ya no va más el Contralor. Y mientras estamos en el panel, ¿quién sabe qué más va a pasar? Cuando empezó el gobierno del presidente de la República, nos dijeron que había una coalición que era monolítica, que iba a ser importantísima, y lo digo frente a este panel de congresistas tan importantes, cuyas voces son tan acatadas en el Congreso, y que a mí me honra poder compartir con ellos esta sesión. Se nos dijo que había una coalición que iba a marcar el camino y resulta que muy poquito tiempo después la coalición se desbarató. Pero no hemos entendido cómo fue que se desbarató. Saludo a todos los congresistas que están aquí, además de nuestros panelistas, senador Name, senador Jiménez, representante de Julita, senador Miguel Uribe, senadora Paola, representante Carlos Eduard, Juan Espinal, que está aquí también, doctor Espinal. Nos dijeron que esa coalición se había roto y no entendimos cómo fue que se rompió porque pasó la reforma de la salud. Y nos dijeron que los partidos habían tomado unas decisiones y no entendimos cómo fue que se tomaron porque los votos salieron de otra manera. Esta cabeza ya blanca llevo una vida alrededor de la política y hoy me declaro como uno de los que no entiende qué está pasando. ¿Tiene Petro o no tiene Petro mayoría en el Congreso? ¿Hay una coalición que va a acompañar al presidente de la República o no? ¿Van a participar del gobierno los partidos que estaban en la coalición inicial o no? ¿Va a sacar adelante el presidente de la República la reforma de la salud como pasó ya en la Comisión Séptima o en la plenaria se va a caer? ¿Van a respetar los congresistas individuales las decisiones de sus partidos o hay, como lo dijeron en un programa de televisión, una entrega dosificada de mermelada individual? Yo no lo sé y no lo entiendo. Y por eso me siento tan feliz de estar en este panel con congresistas tan importantes para que ellos nos ayuden a entender qué está pasando. En relación con este sector, ¿dónde está el Congreso de la República frente a la transición energética? Llevo 2 días muy felices encontrándome con muchos amigos que había conocido cuando fui ministro, cuando fui senador, y todos coinciden en una declaración: el gas es la clave de la transición energética. Doctor Rodolfo, es como la señal que todos me dan. ¿Están apoyando el gas? ¿Va a ser posible que el gas sea la clave de la transición energética? Lo digo con absoluto respeto y no soy más que un moderador de este panel. He oído voces oficiales en este maravilloso congreso y agradezco a Naturgas que estemos aquí y no entendí muchas cosas. Del discurso de la señora ministra no me quedaron muchas claridades, no me quedaron muchas respuestas. ¿Van a apoyar el gas? Después de semejante emergencia que vivió Colombia, ¿están tomando las decisiones correctas para que el gas sea la clave de la transición? El Valle, medio país sin gas, el país clamando por gas, ¿las decisiones de política pública son las adecuadas para que haya gas? No lo sé. Y por eso cedo la palabra a nuestros ilustres panelistas. Entonces, con ese marco, les pregunto, desde el Congreso de la República,
cómo se ve, cómo se siente, cómo se entiende lo que está pasando con el gas como la clave de la transición energética. Y hablamos de plan de desarrollo, hablamos de reforma tributaria, hablaremos ahora, apreciado senador José David, del proyecto de integración de Ecopetrol, cómo se está entendiendo lo que pasa con el gas en el Congreso. Pregunta, resumen, y como si entráramos al noticiero, ¿cómo le está yendo al gas en el Congreso de la República? ¿Quién quiere empezar? Senador José David. Hola. ¿Sí? Gracias, Juan. Saludar a mis compañeros. Juan, en el Congreso al gas siempre le ha ido bien. En la reforma tributaria nos unimos todos los congresistas para que el gas no fuera gravado con más impuestos. El gas es el combustible de la transición energética. Preguntabas que cómo va la transición energética. Mal, muy mal, cuando una empresa como Enel le informa al país que se va y que no va a hacer el proyecto eólico en La Guajira. Y ese es el programa bandera de este gobierno. Entonces, las señales que está mandando el gobierno, después de escuchar el informe de las reservas de gas que solamente tenemos para 7 años, no son las adecuadas. Creo que la ministra acompañada de ese informe de gas, de las reservas de gas, lo que tenía que decirle al país es: vamos a hacer nuevos contratos de exploración, vamos a traer inversión extranjera para seguir buscando gas, porque tenemos gas solamente por 7 años. Y eso no fue lo que dijo el gobierno en cabeza de la ministra, ni aquí cuando habló, ni después en las declaraciones posteriores. El gas siempre ha tenido una importancia en el Congreso de la República, no solamente para los partidos Cambio Radical, la U, Partido Liberal, Partido Verde, todos los partidos defendimos el gas en la reforma tributaria. Entonces, quisiera como arrancar por ahí. Son muchas preguntas de parte suya, hablando de las reformas, hablando de esa gran alianza que conformó el presidente Petro al inicio de su gobierno, de esa alianza de los partidos que no votamos por él. Solamente queda el Partido Liberal como partido de gobierno. El partido de la U se declaró en independencia y dio una declaración al país muy clara. A nosotros como partido, como el partido de la U, queremos que a este gobierno le vaya bien. Si a este gobierno le va bien, al país le va bien. Nosotros no estamos con la premisa de que le tiene que ir mal a Petro para que nosotros en 3 años retomemos el poder. Fue clara la presidenta en decir: vamos a aprobar las reformas o las propuestas que el gobierno presente y que sean de beneficio para el país. Lo que el gobierno presente y no sea de beneficio para el país, me puedo comprometer aquí con todos ustedes que no lo vamos a votar positivamente. Hoy la reforma a la salud que se votó en primer debate en la Comisión Séptima de Cámara no es la misma reforma que metió la exministra Carolina Corcho. Falta mucho por mejorar, pero no es la misma reforma. Y una cosa es la Comisión Séptima de Cámara, otra cosa es la plenaria de Cámara, y téngalo por seguro, Juan, que una cosa muy diferente es la Comisión Séptima de Senado y la plenaria de Senado. Creo que le voy a ceder también el espacio a mis compañeros. Muchas gracias, senador José David. Muy claro me parece el planteamiento desde el partido de la U. Senador Jiménez, sigue usted en el uso de la palabra. Lo primero, agradecer a Naturgas por la invitación que hace. Un saludo muy especial.
entender que estamos gobernados por unos adolescentes autistas. ¿Qué significa que estemos gobernados por autistas adolescentes que no escuchan a ninguna persona, que no escuchan los expertos? Por eso los partidos se han ido alejando. Yo pertenezco a Cambio Radical y nosotros nos fuimos en la reforma tributaria cuando no nos escucharon de que esa reforma iba a encarecer la canasta básica. Hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Nosotros presentamos una reforma a la salud y no fue ni siquiera discutida. Ni siquiera tuvimos una reunión con el ministro, con la ministra de Salud y luego con el ministro nuevo. Nosotros somos conscientes que hay que mejorar algo en el sistema de salud, pero ni siquiera escuchan. Y son unos adolescentes porque están sobre la moda. Entonces creen que tomando la moda europea, eso le va a servir a Colombia. Entonces nos empiezan a hablar de que la movilidad tiene que ser 100% eléctrica, cuando el desarrollo tecnológico nos habla de bajas emisiones y ahí es donde entra el gas, donde se nos habla de los biocombustibles. Este gobierno es el más incoherente de todos. Nosotros tratamos en el Senado de la República de tumbar un impuesto del 6% de las ganancias brutas sobre las renovables. Dimos una pelea a muerte, pero ese gobierno dice que va a hacer una cosa y en el papel hace otra. Y hoy, ese articulito que no nos dejaron tumbar es lo que está sucediendo con el parque eólico de Enel y es lo que va a suceder con todos los proyectos de energía renovables en el país. Este gobierno viene a destruir lo que tanto nos ha costado construir a los colombianos en materia de energía. No solamente es lo que sucede con energías renovables, sino lo que está sucediendo en los territorios con gas y con petróleo. Hoy muchas empresas están viendo cómo retira sus inversiones en territorios como el Putumayo, como el Caquetá, como Arauca, como el Meta, porque no sienten las garantías por parte del Estado. Hemos colocado una carga tan enorme que es mucho más fácil cerrar y que se pierdan los empleos, pero sobre todo lo fundamental de este sector, este sector genera desarrollo social a las comunidades, porque el gasto público social que hoy tenemos en Colombia no se podría haber pagado si no fuera por el boom de la minería, el petróleo y el gas de los últimos 30 años que Colombia ha sabido en algunos casos llevarlo hacia adelante. Entonces, nosotros desde el Congreso de la República entendemos eso, hemos tratado de dar la defensa. Lamentablemente, las bancadas que han llegado del pacto histórico y algunos congresistas no han entendido el momento histórico y al contrario, han acompañado estos aumentos de impuestos que son los que están acabando el sector energético de los colombianos. Muchas gracias, doctor Jiménez. Doctora Julia, es un placer tenerla aquí. Muchas gracias, Juan, mi jefe, ministro de Ambiente. Y mi jefe siempre, claro, trabajamos. Tuve el honor de trabajar cuando Juan era el ministro de Ambiente como directora de Parques Nacionales y él me permitió continuar en mis labores en parques. Me da pena contradecir a la representante, pero la jefe siempre fue ella. Siempre, Ay, siempre. mío, Nuestra gran directora de parques. Doctora Muchas Julita, gracias. tiene la palabra. Quiero agradecerle muy especialmente a Luz Estela Murgas por invitarme a ser parte de este experto panel de congresistas, siendo yo primípara en el Congreso. Y con temas tan importantes como este, para mí es un placer estar aquí contándoles un poco lo que hemos trabajado sobre el tema de transición energética desde el Congreso, desde la Comisión Quinta, desde una comisión que creamos que se denomina Bosques y Cambio Climático, una comisión accidental que busca poner los temas de cambio climático como con respaldo en la ciencia, en la experiencia de los expertos, de los científicos y lograr tomar las mejores decisiones con ese respaldo. Y desde ese punto de vista, si hablamos de transición energética y de gas, por supuesto tenemos que ver
para dónde va orientada este propósito de nuestro país y del mundo. La descarbonización y enfrentar el cambio climático con una transición energética justa, lo que nos dicen los expertos. Colombia tiene un tiempo importante para desarrollar esa transición energética, porque la prioridad de corto plazo de Colombia, la inmediatez que debe trabajar Colombia es frenar la deforestación gravísima que aqueja a nuestro país como principal problema ambiental que tiene Colombia y principal aporte que hace Colombia a la grave crisis climática. Entonces, hacer la transición con un tiempo quizá mayor al de muchos otros países, países desarrollados o otras latitudes, para nosotros es privilegiado. Y el tema de fortalecer la transición con una canasta diversificada de todas las posibilidades de combustibles y de fuentes de energía sostenibles y limpias, nos da un tiempo importante para ir desarrollando esas tecnologías, la eólica, la eléctrica, la solar, la agroindustria. Hemos tenido la oportunidad de participar recientemente en todo lo que significa, y en un foro interesante sobre lo que significa desarrollar una alternativa como el etanol, los biocombustibles, el biodiesel, para poder mejorar el desempeño y reducir las emisiones. Yo creo que la tarea nuestra en el Congreso es, sin perder el norte de nuestros principios, de los principios de nuestros partidos. Soy del nuevo liberalismo, somos dos en el Congreso, pero de todas maneras tenemos una alianza con otros partidos y aquí yo me siento identificada con todas las personas que están sentadas aquí en muchísimos temas, trabajar con toda la seriedad y la profundidad en cada uno de estos proyectos tan importantes, tan densos, tan difíciles, porque casi que uno está en modo defensa todo el tiempo analizando la cantidad de problemas que significan los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso en esta legislatura, todos con una cantidad de alertas, de líneas rojas, de problemas gravísimos que visualizamos para nuestro país. Pues nuestro deber es tratar de estudiarlos a fondo, hacer propuestas coherentes, concretas, respaldadas en el conocimiento de los expertos, hacer alianzas entre nosotros y poder sacar proposiciones que sirvan a mejorar esos proyectos. Ojalá que de los que estamos discutiendo, por ejemplo, hoy el de salud, tenga cambios muy drásticos porque sigue muy grave, como salió de la Comisión Séptima, realmente tiene cosas supremamente graves para la salud de nuestro país. La que viene, la laboral, también tiene cosas gravísimas, de manera que en ese modo de análisis profundo, de defensa, incluso de salirnos de los temas que más conocemos, a mí me ha tocado estudiar mucho para entender estos otros temas que no son los de propiamente nuestra Comisión Quinta y los que he trabajado toda mi vida, pero lo siento como una profunda responsabilidad con el ejercicio del cargo que estamos desempeñando como servidores públicos en el Congreso. Tal vez, Juan Espinal, podemos contar que en la Comisión Quinta de la Cámara se aprobó en primer debate un proyecto que quiere fortalecer el gas como combustible de transición energética. Él fue el ponente, el defensor, y creo que tiene, si bien empieza el camino de este proyecto, será muy interesante que podamos aportar para que ese combustible de transición energética pueda recibir del Congreso un apoyo el que mejor podamos brindar. Gracias, Juan. Muchas gracias, doctora Julia. Senador Miguel Uribe, tiene la palabra. Gracias, Juan. Un saludo especial para todos ustedes. A Luz Estela, muchas gracias por la invitación, a Naturgas, a todos los participantes y por supuesto a mis compañeros. Bueno, en primer lugar, yo creo que este congreso es muy oportuno en un momento en donde 2 millones de colombianos se quedaron sin gas, para recordarle la importancia al país y especialmente al gobierno de lo que implica este sector. Y como dicen popularmente, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde.
Estos 5 días, 6 días en el eje cafetero y en el suroccidente del país nos recuerdan el problema que podríamos tener si este gobierno sigue experimentando con tal vez el sector más importante, no solamente frente a la soberanía energética, sino especialmente sobre la sostenibilidad fiscal del país. Y es un campanazo que además se suma al informe de las reservas que hoy ya mencionaba el senador Name y que todos conocemos, y que evidentemente pareciera que el gobierno todavía no reacciona. Y yo tengo una mala noticia, no creo que vaya a reaccionar. Pero aprovecho para solidarizarme con esos 2 millones de colombianos e insistir que estamos en un momento todavía adecuado, a tiempo para recuperar o retomar el rumbo. En segundo lugar, quiero decir que aquí nosotros desde el Centro Democrático arrancamos sin dudas. Nosotros desde el comienzo planteamos una oposición sensata, coherente, donde por supuesto es difícil porque a diferencia de quienes hoy gobiernan no queremos hacer una oposición que le haga daño al país. Les sirvió para ganar pero nos hicieron mucho daño. Nosotros queremos hacer una oposición que haga un balance entre evitar el daño que este gobierno nos haga a los colombianos pero al mismo tiempo construir un mejor país. Por eso nosotros no nos oponemos al cambio, por eso nosotros estamos dispuestos a apoyar las reformas en lo que consideremos oportuno. Por eso nosotros no defendemos la situación actual ni el pasado, pero lo que no apoyamos es la destrucción. Y hay que decir las cosas como son. La reforma a la salud no se puede modificar. El core de esa reforma a la salud es la estatización. Y nosotros no podemos permitir que el gobierno juegue con nuestra vida, literalmente, como lo están haciendo con las otras reformas, la de la salud, la de las pensiones y la laboral. Que pues aquí, si nosotros habláramos del gas en el marco de la reforma tributaria, del Plan Nacional de Desarrollo y en la reforma laboral, pues hombre, yo creo que aquí se nos acabó esta reunión y nos tocó adecuarnos a otra cosa, Juan. Porque este gobierno, yo le respondería la pregunta anterior al panel anterior, si vamos mal, no vamos mal, vamos re mal. Y vamos mal porque estamos inundados en un sentimiento muy doloroso que es la incertidumbre. Y la incertidumbre paraliza. Y tenemos además empresas, además muchos de ustedes juegan con competidores mundiales que tienen la posibilidad de invertir en cualquier país del mundo y cuando ven el contexto social, económico y político de Colombia, pues toman la decisión de decir por aquí no es, o por lo menos esperemos. La ANDI sacó ahora una encuesta reciente que decía 27% de las empresas quieren mantener las inversiones para el 2023, el 73% las tienen suspendidas. El gas no es la excepción. Muchos de ustedes tendrán que seguir contratos vigentes, pero evidentemente esperando a ver cómo sobrevivimos estos 3 años. Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Y yo terminaría, pregunta entonces, ¿cómo está el gas en el Congreso? Lo primero que toca decir es que Petro sí tiene mayorías, Juan. Lo que cambiaron fueron las reglas de juego, ya no es a través de los partidos, sino al menudeo. Y pues eso fue lo que vimos en la comisión. Porque no puede ser que el presidente del Partido Liberal diga no a la reforma a la salud y 4 liberales hacen que pase. Pues eso es evidente, que el partido tiene una posición pero individualmente tienen otra. Entonces, claro que van a tener todavía capital político. Ahora, tenemos una ventaja, arrancan las regionales, Petro está perdiendo favorabilidad, mucho decepcionado, mucho inconforme, mucho arrepentido. Y evidentemente eso va a llevar a que probablemente sea mucho más difícil establecer una mayoría, pero todavía lo pueden hacer. Pero termino con esta reflexión. La incertidumbre tiene un antídoto y se llama democracia, porque necesitamos reglas claras. La democracia son las reglas claras. Por eso tenemos que hacer el esfuerzo necesario para protegerla, porque es que evidentemente ustedes ya lo están viviendo, lo vimos con Enel, pero lo estamos viendo con Energía de Portugal, tenemos 1.700 megavatios en La Guajira retrasados porque no se pueden hacer consultas previas para sacar las líneas de transmisión. Este gobierno nos prometió que iba a agilizar la conflictividad social, pero en vez de eso se van a La Guajira y desde que llegaron a La Guajira complicaron las cosas. Y termino diciendo, este gobierno empoderó diría yo, a los actores equivocados. Y tristemente está haciendo un daño que probablemente va a ser muy difícil recuperar. Así que, pues yo lo que creo es que hay un consenso mayoritario en el país de que el gas es fundamental, de que la democracia es necesaria, pero el problema es que quienes hoy gobiernan no lo ven. Muchas gracias, senador. Bienvenido. Gracias por incorporarse al panel. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias al moderador, a Naturgas por la organización de este espacio tan importante y un debate que debe darse en todo el país, la relación entre crecimiento económico, bienestar social, ¿cierto? Y pues por supuesto este debate sobre la transición
transición energética y al mismo tiempo unas reformas sociales que requiere el país. Pues, si no me conocen, soy Eduardo Sarmiento Hidalgo, representante a la Cámara por Cundinamarca del Pacto Histórico. Hago, por supuesto, parte del bloque de gobierno. Me parece importante decir varias cosas. La primera, yo creo que no le hace bien al país plantearse una especie como de discusión donde existen dos polos, o a veces tendemos a verlo así: los que quieren transición y los que no quieren, los que enfrentan el cambio climático y los que no quieren. Y yo creo que no estamos en ese dilema y no estamos en esa falsa dicotomía, sino por el contrario, estamos sentados en el Congreso de la República personas que han apoyado leyes, resoluciones sobre la transición energética. De hecho, ni esto se lo inventó el nuevo gobierno, ni nos lo inventamos en Colombia, pero lo que sí hemos planteado es que debe ponerse al frente en el debate público, por varias razones. La primera, porque si bien, como la representante de Julia lo decía, tenemos un tiempo prudencial para actuar, no podemos, como muchas otras áreas en el país, dejar pasar el tiempo sin que tomemos las acciones adecuadas, ¿cierto? Y eso es bien importante, eso es bien importante. Y para tomar las acciones adecuadas, por supuesto que el Estado, a iniciativa del gobierno, a iniciativa de los congresistas, tiene que seguir tomando acciones, profundizar, hay que hacer más intensa la capacidad de producción de conocimiento alrededor de la transición energética, alrededor de lo que sucede de manera particular en el contexto colombiano con el cambio climático, y la respuesta no puede ser que nuestro aporte a las emisiones de carbono o que nuestro aporte a la deforestación en el mundo no es tanta como otros dijeran. A mí me parece gravísimo el tema de la deforestación en Colombia, y Conservación Internacional ha hablado, pero profusamente, sobre el aporte al cambio climático de la deforestación y del cambio del uso de los suelos en el país y sobre todo estos países con incidencia en el territorio del Amazonas. Entonces no dejemos pasar el tiempo y empecemos a tomar acciones de manera tranquila. Claro, cuando se avanza en el debate y cuando se pone al frente un tema polémico, pues por supuesto que genera como dificultades, a veces como que a uno mismo, cuando le dicen algo contrario a lo que venía pensando, como que uno no quiere reaccionar o le cuesta o le parece difícil cómo cambiar todo lo que veníamos haciendo en el país. Y hoy necesitamos pensarnos realmente qué estábamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien y empezar a hacer acuerdos. No solo entre los sectores políticos, no solo entre oposición, independencia y gobierno, ¿cierto? No solo entre izquierdas, centros y derechas, sino cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre cuáles son las reglas que debe permitir el gobierno nacional y el Estado para poder incentivar la innovación en las energías, en la producción de energías limpias, por ejemplo. Naturgas, Promigas, ya varias empresas reconocidas relacionadas con el sector extractivista viene invirtiendo en la producción de energías limpias, o proponiéndoselo, o investigando. ¿Qué podemos hacer nosotros para incentivar la tecnología de obtención de energía a través de biomasa, que lo vemos en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo? Y eso en macro, pero también incluso para lo pequeño. Entonces, ¿cómo se incentiva el mercado? Reglas claras, por supuesto, queremos reglas claras, pero también reglas claras hacia adelante, porque no podemos dejar pasar el tiempo. Que lo que hoy parece un tiempo prudencial para adaptarnos, ¿cierto?, luego se nos convierta en poco tiempo y entonces en urgencia, y ahí sí nos toca de manera más atropellada tomar decisiones en el mercado, la empresa, los sectores sociales y el Estado. Entonces la primera invitación es: sentémonos y dialoguemos. Yo creo que eso es posible hoy. De hecho, ya hay varios que han dado luces sobre la posibilidad de diálogo alrededor de la transición energética. Y al mismo tiempo, revisemos qué puede pasar, porque también se ha hablado aquí de las reformas sociales. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Qué es lo que está exigiendo la población? ¿Cuáles son las deudas con la gente, las deudas sociales que tenemos? Las reformas sociales buscan saldar deudas sociales que permitan incluso una economía mucho más sana, pero no solo la economía de la especulación, de la bolsa de valores, la economía del día a día,
del día a día, la circulación de capital en las capas bajas de la sociedad y en las capas medias. Y eso representa garantías laborales, eso representa derecho a la pensión, ¿cierto? Eso representa también salud digna, y sigamos discutiéndolo. Yo siento que hoy hay como una especie de satanización de las reformas que no nos ha permitido ver lo que en realidad puede haber de fondo y las deudas sociales que podemos saldar gracias a estas, y en la que nos podemos poner de acuerdo y concertar entre todas y todos. Yo creo que ahí hay dos asuntos que se han mencionado acá, pues por supuesto con las disculpas por llegar un poco tarde, esos asuntos de los vuelos que ustedes comprenderán. De hecho, vengo de una audiencia pública sobre el estado de la red hospitalaria en Cundinamarca y el saldo es terrible sobre las deudas de las EPS. Les cuento, es impresionante. Lo que nos deben las EPS en Cundinamarca nos alcanzaría para unos 4 o 5 hospitales nuevos de altísimo nivel. Entonces, digamos que venimos de escuchar la realidad del territorio. Pero bueno, con esos dos temas, transición energética, pongámonos de acuerdo. Mercado, empresa, sectores ambientalistas, el sector productivo y pues por supuesto el Estado, nosotros como parte del Estado y sectores políticos, que no todo es una disputa alrededor de las posiciones ideológicas, sino que también se puede convertir más bien en una discusión alrededor del avance del país hacia tiempos mejores, en últimas, que yo creo que todas y todos los queremos. Muchas gracias, representante Eduardo. Senador Name, vuelvo a usted. Hace como 10 años, usted y yo escribimos la primera ley de transición energética, la ley de energías alternativas. Este celular no ha hecho sino pitar y me tiene nervioso. Y acabo de mirar los mensajes y hay muchas personas aquí en el auditorio que me dicen: pregúntele al senador Name por la ley de integración de Ecopetrol. Y dicen: nos debemos a nuestro público, senador. Dígale usted a este auditorio, ¿en qué consiste esa ley? ¿Qué quieren lograr con esa ley? ¿Cuál es el alcance de esa ley? Bueno, Juan, sabía que venía con esa pregunta. No, es básicamente, Juan, Ecopetrol es la empresa de los colombianos, la empresa más querida por los colombianos, la empresa que le da casi que el 50% de la caja a todos los gobiernos, Hacienda, quien le da los dividendos, en fin. Siempre ha sido la empresa líder para todos los gobiernos. Lo que queremos básicamente con la presentación de esta ley al Congreso de la República, que el presidente Gustavo Petro le dio un mensaje de urgencia, es el único proyecto de ley que hoy tiene mensaje de urgencia del señor presidente, es darle esa oportunidad para que Ecopetrol pueda hacer todos esos proyectos energéticos como el que acaba de dejar en él, por proyectos eólicos, energías alternativas, el hidrógeno lo pueda desarrollar. Ecopetrol tiene una gran experticia y tiene todo para poder desarrollar el hidrógeno verde en este país. Lo que queremos es que lo pueda producir y lo pueda vender, y pueda vender esa energía para el país. No podemos negar que ganó un presidente de izquierda, un presidente que tiene una visión distinta de acelerar una transición energética, y Ecopetrol puede ser ese brazo que tanto necesita el país para que por fin podamos desarrollar toda esa ley que usted y yo escribimos, la ley 1715. Desde el año 2010, Juan, ¿te acuerdas? Cuando comenzamos a escribir, cuando comenzamos a hablar esos primeros trazos gruesos de esa ley, que mucha gente se oponía en el país, que veían eso muy lejos, ya eso es una realidad. Y eso es lo que estamos proponiendo, que Ecopetrol pueda ser un gran jugador. Hoy el kilovatio hora en este país está a 830 pesos en bolsa. Nosotros necesitamos no solamente hacer esto, la integración de Ecopetrol,
en el tema eléctrico, sino que necesitamos avanzar en muchos aspectos. El tema social de La Guajira, yo creo que no sé cómo lo va a resolver el presidente, ya lo dijo el senador Uribe, le dieron poder a unas comunidades que tienen mucha razón, pero que en esas comunidades, Juan, siempre hay unos vivos que distorsionan todo, que quieren ganar a través de la extorsión a estas empresas que quieren invertir en el departamento de La Guajira. Entonces, ese es el fin de la integración de Ecopetrol. Ese fue el proyecto que se presentó en el campo eléctrico que está hoy para primer debate la próxima semana en las comisiones quintas de Senado y Cámara. Muchas gracias, senador. Esto no para de sonar. Gracias, diríamos, a nuestros amables corresponsales. Saludamos a quienes se han integrado ahora a la audiencia. Senadora Jenny Rosso, gobernador del Meta. Un gusto saludarlos, doctor Juan Manuel Rojas. Hay muchas preguntas para usted, senador Abraham, a propósito de lo que decía el senador Name. Me dicen a quién beneficia, quiénes son los afectados con este proyecto. Me dicen que este es el segundo round de una pelea que ustedes ya habían tenido en buenos términos en la discusión del plan de desarrollo y que esto ya lo habían derrotado en el plan de desarrollo, que por qué se insiste en el proyecto. Entonces, le traslado las preguntas, senador. Venga, no, acá están armando una tormenta en un vaso con agua. Sé que esperaban una intervención más crítica. Lo primero que hay que dejar claro es que en el plan de desarrollo nosotros tumbamos la integración en gas. Yo fui el primero que salió a hacer esa discusión porque vimos que por ahí nos podían traer el gas de Venezuela. Pero lo que propone José David, que se nos enredó un poquito, es más sencillo. En el año 2000, hace 2 años, Colombia salió a vender ISA, la empresa transportadora de energía. Teníamos una opción, o salíamos y regalábamos ISA, o Ecopetrol compraba ISA. En una decisión del Ministerio de Hacienda que me pareció audaz, Ecopetrol fue quien compró ISA. En una reglamentación de hace 15 años, 20 años, que es la Ley 143, se prohíbe que el que sea el dueño de la transportación de energía en Colombia tenga participación en generación. Pues ahí nos encontramos con una dicotomía. Ese sector quiere llevar el hidrógeno verde como una renovable. La única empresa que tiene la capacidad financiera para llevar hidrógeno verde hacia adelante es Ecopetrol. Todos los excedentes de energía, con esa prohibición que se le generó a Ecopetrol, no se van a poder vender. Eso es todo lo que está haciendo José David, sino que se me enredó mucho. Hay que tirarle el salvavidas en este auditorio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Colocar un límite en la integración vertical. Que los generadores no puedan ser comercializadores ni distribuidores para evitar que Ecopetrol después por esa puerta se nos vaya a hacer distribuidor y comercialización. Pero también hay que hacerlo con algo fundamental. Esa integración que se está permitiendo hoy de generación con comercialización nos está haciendo un daño terrible a todos los colombianos en el sector de energía. Y una empresa que es muy querida por los colombianos comenzó a abusar de esa integración vertical. Se llama EPM. EPM, el alcalde nos está haciendo política con la facturación y congelación de los precios de energía para sus usuarios finales. Pero ¿sabe quién está pagando? Todos los colombianos. Porque lo que deja ganar en comercialización nos lo está cobrando en generación. Por eso es que estamos viendo la energía tan costosa para todos los colombianos. Y eso es culpa de permitir esa integración vertical en materia de energía. Si ya le estamos poniendo cuidado y nos da miedo de Ecopetrol, pues tengámosle miedo hoy a EPM. Porque EPM se está prestando en el jueguito de subirnos el precio de la energía con varias empresas generadoras porque tiene la caja suficiente y necesita hacer populismo en Medellín.
Entonces yo sí le quiero hacer una reflexión a los comisionados de la CREC, que ya es hora que paren eso y que la integración que hay de energía en generación con comercialización nos está haciendo un daño terrible a todos los colombianos. Lo que está proponiendo José David no es para escandalizarnos, solo hay que ponerle un coto en materia de lo que puede hacer Ecopetrol, pero es necesario si se quiere hablar de hidrógeno verde en el país. Muchas gracias, senador. Me dice aquí sotovoce el senador Miguel Uribe que quiere referirse a ese tema, entonces con su venia, doctora Julia, le pasamos la palabra al senador Miguel Uribe sobre este proyecto y sobre esta discusión que plantea el proyecto que ha presentado el senador Name y que tiene, como él lo ha dicho, mensaje de urgencia que significa, para decirlo con claridad, el propósito del gobierno de que el proyecto salga adelante. Sí, yo creo que es interesante esta discusión porque abre también un boquete, y yo creo que parte de la preocupación cuando aquí preguntan qué alcance tiene ese proyecto, pues es porque tiene una preocupación natural, y es que esa integración vertical también se haga en gas. Y ese es el punto. Y lo que profundiza esa preocupación es que ayer, entiendo, la ministra dijo con claridad que van a meter en este proyecto, van a utilizar este proyecto para incluir el gas en la integración vertical. Ese es el problema. No es el problema que se plantea inicialmente, porque lo que plantea José David es un proyecto que busca la integración vertical en electricidad, que ya lo vimos. Por eso, senador, pero eso es bueno aclararlo, porque el proyecto, perdóneme que lo interrumpa así, pero para hacer más ameno el debate, el proyecto que yo radiqué, No ahí tiene está, gas. no tiene gas. Lo sé, por eso yo… Es un proyecto pensando en desarrollar el proyecto de energías renovables del cual fui autor de desarrollar el proyecto de transición energética del cual fui también autor. Ya en su sabiduría el Congreso de la República, como esa proposición, me podrán meter otras proposiciones y ahí tendremos que votarlas y votarlas a favor o votarlas en contra. Pero es bueno, perdóname que te interrumpiera, pero quería hacer esa claridad porque muchos me han preguntado y en el proyecto inicial no se habla de la palabra gas. De acuerdo, y así lo planteé yo, José David. Pero el punto es que, como todos ustedes saben, uno sabe que entra, pero no sabe que sale al Congreso, desafortunadamente. Y lo que es más grave es que el gobierno tiene la voluntad de incluir gas, ya dicho por la ministra. Y yo aquí quiero hacer una precisión. Hablamos ahora con algunas personas de aquí, de la audiencia y de este sector, relevantes en toda esta discusión, y digamos que vale la pena, y a propósito de que estamos aquí varios congresistas, es casi que hacer un compromiso evidente de evitar la integración vertical en gas, porque en electricidad entendemos, incluso me explicaban ahora, y eso lo aprendí ahora, yo fui uno de los que más insistí en tumbar el artículo de integración vertical en el plan de desarrollo, que si mal no recuerdo era el 208, 218, y lo logramos allá en Senado, y aquí me explicaban, bueno, en electricidad se puede moderar, porque podemos garantizar que haya neutralidad de red, podemos garantizar mecanismos en los que se garanticen condiciones equitativas para todos los jugadores, pero en gas es diferente. Y me explicaban también que en gas, y ustedes lo sabrán mejor que yo, pues hay una posición dominante de Ecopetrol donde hace mucho más difícil esa posibilidad. Entonces yo creo que la preocupación, Juan, es por eso. Digamos, yo creo que el proyecto inicial de José David no alerta a este público en principio. El problema es el espíritu del gobierno que tiene. Y aprovecho para hacer una mención frente a lo que dice Eduard. Yo digamos, quiero insistir porque es que parecen dos mundos aislados cuando uno habla de gas y cuando uno habla de educación, de salud, pensiones y laboral, pero evidentemente no son aislados. Pero un comentario rápido, tú aquí lanzaste una afirmación que es que las EPS deben mucha plata. En Cundinamarca la EPS que se quebró fue la que se robaron los politiqueros, que fue con vida, que es la EPS es pública y fue la que quedó debiendo, la plata que quedó debiendo. Claro, y eso lo digo porque es que este gobierno lanza propuestas para resolver problemas, pero paradójicamente las propuestas que hacen no resuelven los problemas que plantean. Entonces hablan que hay que acabar la corrupción en las EPS, pero la corrupción grande está en las públicas, esas no las tocan, esas las usan como un botín político y están que se saborean las manos.
y guardan silencio frente a los problemas evidentes que hay. Y lo menciono es porque este tipo de discusiones deberíamos darlas con datos y con precisiones. Y yo lo que creo aquí, además, frente a esas políticas sociales que se están lanzando, pues hay que ser muy francos en lo que va a hacer. Ni la salud va a mejorar la salud, la reforma a la salud ni va a mejorar la salud, ni la laboral va a generar empleo, eso dice además la ministra de Trabajo, ni la de pensiones va a garantizar estabilidad. Pero eso es para dejarlo claro y pues si ese es un debate que abrimos aquí, pues darlo. Pero bueno, en todo caso, desde nuestro lado estamos comprometidos a proteger el sector del gas, como decía Carlos Abraham, lo hicimos con dificultad, pero lo hicimos. Gracias, senador. Representante, sobre este tema, si usted quisiera hacer alguna anotación. Ahí ya. Bueno, primero, pues, responder a la usanza del Congreso, a la réplica del senador Miguel. Sería bueno, ya que decimos, pues claro, hay que dar datos. Entonces, a la EPS pública sería bueno que dijéramos qué sectores políticos, cuáles son esos sectores políticos, con apoyo de quiénes, cómo se tomaron de manera, de hecho, descarada la administración de una EPS que evidentemente terminó quebrando, que entró en liquidación, que cuando se le anunció la revisión y el proceso de ajuste y se le pidió el proceso de ajuste debía algo así como unos 300.000 millones de pesos y 5 años después en lugar de reducirlo iba en 485.000 millones de pesos con apoyo de qué diputados, de qué partidos, por ejemplo. Interesante ser las decisiones, ahí hay uno que apoya al gobernador, mi querido senador. Entonces, importante, digamos, que lo digamos, que digamos eso, pero miren, no solo, cierro con esa contrarréplica diciendo, no es solo la EPS pública la que le debe plata a los hospitales en el departamento. Ahí estaríamos entonces ante un problema solo con el agente liquidador y garantizar que se paguen las deudas, ¿cierto?, con el proceso de liquidación a la red pública hospitalaria del departamento, pero realmente no sucede así. También hay un acumulado de las otras entidades prestadoras de salud. Y también decir que no es verdad que con el proceso que se le entregaría a la ADRES para hacer el giro directo y la ordenación del gasto, se le estaría entregando a gobernadores, alcaldes o, como algunos lo dicen, politiqueros, el proceso de administración de los recursos de salud, porque no es de esa manera. Pero bueno, importante que garanticemos herramientas para que Ecopetrol siga creciendo, ¿cierto? Importante para que la capacidad para producir energías limpias como el hidrógeno verde pues quede, digamos, conectada con la realidad material del proceso no solo de producción, sino también de suministro y demás, y estamos hablando del tema de integración vertical. Y es algo que va a suceder. Sobre la polémica, sobre si entra o no el gas, yo la verdad es que también en clave de mantener un debate muy sano, porque a veces acá como que hay demasiados fantasmas alrededor de cada debate y nos adelantamos a sucesos que probablemente nunca lleguen. En el momento en el que llegase a discutirse, lo veremos, pero yo no he visto una proposición, no he visto una apuesta, un documento, ni el gobierno nacional ni ninguno de los congresistas que plantearían la discusión en la comisión, ¿cierto?, sobre la integración del gas a este proceso del proyecto de ley que sí evidentemente tiene mensaje de urgencia, pues porque es algo que queremos sacar adelante desde el gobierno nacional y desde el pacto histórico. Y pues contamos con el acompañamiento de varias bancadas que están dispuestas pues a apoyarlo. Entonces, si no hay problema con eso, si se llega a dar el debate, lo damos, senador, lo damos. Pero yo siento que nos adelantamos demasiado y armamos tormentas en vasos de agua que no sería necesario. Yo creo que con eso sería suficiente decir, el tema del gas es un tema que habremos de tratar de manera diferenciada si se llega a presentar. Por ahora el proyecto de ley está encaminado al tema de las energías limpias, la posibilidad de que Ecopetrol complete el proceso del hidrógeno verde y ahí está el debate. Pongamos el debate y ponderémoslo donde está, en el momento en el que está, y no nos adelantemos a cosas que finalmente puede que ni se sucedan. Muchas gracias, representante. Estos aparatos son una maravilla.
alguien que no sé quién es porque no tengo el número registrado me dice que mire la botella de la que estoy tomando agua y dice EPM. Entonces, atiendo esa sugerencia. Si hay alguien de EPM en el auditorio, y lo digo con todo respeto democrático, que quisiera replicar lo que ha dicho el senador Jiménez, le ofrezco la palabra. Si alguien de EPM en el auditorio quisiera hacer uso de la palabra. Veo una mano arriba. Buenas noches a todos. Yo soy Santiago Ochoa, vicepresidente ejecutivo de negocios de EPM. Pues más que frente al comentario del senador Jiménez, yo quisiera aclarar un asunto, y es que el hecho de estar una empresa con todos los componentes de la cadena de energía la obliga también a estar cumpliendo la normatividad y la reglamentación para cada uno de esos componentes, que está claramente diferenciado, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo la fijación de una tarifa, tiene todos los componentes de la cadena de producción de energía y las reglas de juego en cada uno de esos componentes son distintas. Entonces, no puede una empresa, porque participa en varios de esos componentes de la cadena de producción, digamos, de manera única, fijar políticas que se relacionen en esa fórmula tarifaria, en ese polinomio. Lo que quiero decir es que los generadores de energía tienen unas reglas de juego y los distribuidores otras reglas de juego, que se complementan en un polinomio tarifario para poder fijar una tarifa. Entonces, no tiene que ver un tema con el otro. De hecho, los negocios de compra y de venta de energía se manejan de manera separada, porque internamente son dos negocios, dos empresas distintas, con contabilidad distinta, con cuentas distintas. Yo creo que eso es importante, senador, para que el mensaje quede con total claridad. Ahora, el precio de la energía está subiendo y esta semana pasada, y creo que hoy también pudo haber estado superando los 800 pesos por kilovatio, fundamentalmente porque ante la perspectiva de un fenómeno del niño ya inminente, los que generan con energía hidráulica están reservando agua. Y el país tiene una dolencia muy grande, es que solo tiene un embalse con capacidad multianual de conservar el agua, que es el embalse de Guatapé en el Peñol. Todos los demás casi que son embalses a filo de agua, entonces dependen de la hidrología muy inmediata, no pueden reservar por largos periodos de tiempo. Eso obliga a que se tenga que generar con térmicas, y las térmicas elevan el precio de producción porque consumen o carbón o gas o líquidos, y eso tiene un costo distinto en el esquema. Entonces, ese componente del G en el polinomio de la fijación de la tarifa tiene unas dinámicas distintas, que no debería ser tan grande porque más o menos el 15% de la energía se comercializa en bolsa, lo otro está en contratos. Entonces, depende de la exposición de las empresas distribuidoras, qué tan contratado tengan la energía, que estén o no sujetas a esos cambios hidrológicos. Yo no sé si todos me entendieron lo que traté de explicar, pero creo que es un elemento importante para dar claridad a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. Doctor, ¿puedo responder? Pero mire, ingeniero. Doctor Jiménez, tiene la palabra. El problema es que en Colombia no nos han dejado con las comercializadoras poder defenderse con el alto aumento de los precios de energía. Cuando ustedes tienen esa integración vertical, ustedes no pueden desconectar carga, porque ustedes saben que ustedes han hecho unos contratos de largo plazo. Ustedes tienen una posición dominante en el mercado en ese sentido, porque ustedes se venden un precio preferencial a sus usuarios porque ustedes tienen generación. ¿A quién están acabando? Están acabando Aire y están acabando Efinia, están acabando en Cali, están acabando Huila, Chocó, todos los que están en la periferia son los que estamos pagando las consecuencias de esa integración vertical que se está dando entre EPM y Enel. Esa es una discusión que no es parte de este foro, pero sí hay que revisar lo que está sucediendo con los contratos de largo plazo en Colombia,
donde los que estamos saliendo perjudicados somos los usuarios que no estamos en una integración vertical en materia de generación. Ese es un foro de gas, perdónenme haber traído este tema, pero como estamos hablando de integración, son de las cosas que hay que revisar en Colombia. Yo sí quiero también aprovechar, esto tampoco le van a gustar a miembros de ese auditorio, pero pues yo también tengo que hablar por los electores de nosotros. En el Valle del Cauca, como le dijo Miguel Uribe Turbay, acabamos de vivir un racionamiento de 5 días en gas. Eso que está haciendo nos está matando la industria del Valle del Cauca. Eso nos llama a una reflexión. ¿Es necesaria la planta regasificadora en Buenaventura? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Van a entrar los cargos por confiabilidad también en el sector de gas, como los tiene el sector de energía? Yo les quiero hacer esa reflexión, porque el Valle del Cauca, Nariño y Cauca, nos estamos viendo abocados a la energía más costosa y a la energía más inestable del sistema. Este foro venimos a hacer las preguntas complejas y me puedo dar ese lujo porque he defendido ese sector a muerte en el Congreso de la República, pero también les tengo que exigir que el Valle del Cauca, que hoy está pagando los precios de energía más costosos en Cali y que está pagando el gas más costoso y que nuestra empresa se está viendo rezagada y que están prefiriendo salir de Cali, del Valle del Cauca y trasladarse a la costa porque es más económico. Entonces son unas reflexiones de costo país, si es necesario mirarlo para poder mirar hacia el Pacífico y hacia China. Los costos de energía en gran parte son los que no nos dejan. Gracias, senador. No saben la angustia que tengo aquí, porque aquí enfrente, ustedes no lo ven, hay un reloj que recuerda que muchos de ustedes tienen que coger un avión ahora, que se nos acaba el tiempo y quedan tantas preguntas, y yo agradezco mucho a Naturgas que nos haya dado la oportunidad de tener un foro tan plural. Nos alcanza para una última pregunta y la representante Julia no ha tenido la segunda ronda. Creo que lo correcto es que cerremos dándole la palabra a la representante Julia sobre un tema que ella mencionó que es esencial para este Congreso. Es el proyecto, y usted lo mencionó frente a su iniciativa y la del representante Juan Espinal, para que el gas natural sea el de la transición energética y para que este proyecto garantice que eso se pueda dar. Entonces, para cumplir con el mandato inexorable del reloj, doctora Julia, cierre usted el panel hablándonos de ese proyecto de gas y ese proyecto sobre transición energética con el gas. Allá mis colegas se están riendo porque ciertamente no es mi proyecto, pero es un proyecto que se comenzó a tramitar en la Comisión Quinta de la Cámara, que busca, y lo hablábamos con Juan hace poco, fortalecer de la mejor manera la disponibilidad de gas como combustible de transición. Está apenas en el primer debate y creo que tiene un camino largo porque nos comprometimos a trabajar con el gremio, con los expertos para ver qué más necesitan ellos para poder lograr ese fortalecimiento y si sí se necesita ley de la República para ese propósito, pero estamos totalmente abiertos a que se considere como uno de los principales combustibles de transición energética, pero yo quiero insistir en que no debe ser el único, en que Colombia debe trabajar en una canasta diversificada de combustibles limpios y que, por ejemplo, tiene que buscar sincerar el precio de la gasolina en nuestro país para darle campo a que se desarrollen otras alternativas como las de los biocombustibles, para que pueda con el tiempo suficiente, nos hablan de 2 años, por ejemplo, si se genera una demanda adecuada, desarrollar y ampliar y mejorar la oferta de etanol y de biodiesel, pero también poder lograr establecer la energía eólica
solucionando los problemas con las comunidades locales, el gravísimo problema de La Guajira. Se lo decíamos al ministro Prada cuando llegó al gobierno, usted tiene que tener una oficina de comunidades ancestrales supremamente fuerte, porque la consulta previa depende del liderazgo que tenga esa oficina en el Ministerio del Interior. Normalmente ponen una oficina de muy marginal influencia o con muy poca gente y pocos recursos, y resulta que proyectos fundamentales se ven frenados porque la consulta previa no avanza y porque exceden las demandas al Ministerio del Interior de procesos de consulta previa que no tienen una aceleración completa. Pero Juan, para hablar de lo que podemos hacer en el Congreso con este tema de la transición energética y sobre las diferentes aristas, es que sí debemos lograr impulsar una diversificación. No podemos depender de los fósiles totalmente, porque si bien Colombia tiene la posibilidad de seguir explotando petróleo, su carbón, su gas, en los próximos años, quizá con mucho más tiempo que muchos países, y decíamos tenemos otras prioridades en el cortísimo plazo, de todas maneras va a llegar un momento en el cual tengamos que hacer la sustitución de los fósiles por esas otras alternativas de energía, porque los datos de cambio climático son absolutamente aterradores y nos están aquí en Colombia como uno de los países más vulnerables al cambio climático afectando ya. No podemos dejar que pase que nos acostumbremos a esos efectos, que acabamos de pasar de años de inundaciones, todavía hay gente con el agua a la cintura y ahora vamos a entrar a una etapa de sequía que incluso pone en riesgo muchos más aspectos de nuestra vida, de nuestra economía y de nuestro desarrollo. Entonces sí tenemos que trabajar en eso. Jeffrey Sachs hace poco en un foro muy interesante en el que estuvimos en Corfi decía: hay países muy desarrollados que no tienen una gota de combustibles fósiles y sin embargo han logrado desarrollar sus economías de manera ejemplar. Ese día él ponía el ejemplo de Corea y decía, ellos se dedicaron y se enfilaron a invertir en tecnología e innovación, en educación de sus niños y de sus jóvenes y en la nutrición de sus niños y sus jóvenes para que las alternativas salgan de la propia sociedad del país del que estamos hablando. Entonces yo quiero oír de este sector, como lo hemos visto tanto en Ecopetrol, cómo está insistiendo en abrirse a nuevas tecnologías y al desarrollo de tecnologías limpias de energía. Gracias, Juan. Muchas gracias, doctora Julia. Este reloj angustiante que tenemos al frente nos dice que quedan 5 minutos y hay 5 honorables parlamentarios acompañándonos en este buen panel. Entonces les propongo, como si estuviéramos en un noticiero de televisión, 1 minuto para el cierre de cada uno y así cumplimos con nuestra tarea de este panel. Senador Name, su Juan, minuto. Rápido, darle las gracias a Naturgas por darle la oportunidad primero que todo, doctora Morgas, a Barranquilla. Barranquilla creo que te ha respondido. Hemos hecho o vamos a hacer, estamos haciendo un buen foro y Barranquilla se convierte en una alternativa hacia el futuro para hacer esta clase de foros. Quiero pedirle a la Superintendencia de Servicios Públicos, a TGI, al Gobierno Nacional, que le tienen que dar una explicación al país de lo que realmente ocurrió en el Valle del Cauca. ¿Quién va a pagar los daños y perjuicios a la población, a la industria, al comercio de más de 3 departamentos que se vieron afectados por el racionamiento de gas? Y hoy nos salen con que no hay ningún problema en el tubo y que fue una falsa alarma. Quiero pedirle públicamente a este gobierno y a la Superintendencia de Servicios Públicos que haga una investigación exhaustiva de lo que realmente pasó en estos últimos 4 días. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, senador Name. Senador Jiménez, su minuto de cierre. Agradecerle a ese sector, siempre vamos a estar acompañándolos en el Congreso de la República, en que este sector sea más vigoroso,
que siga creciendo, que la base fundamental sea mayor competencia, entre mayor competencia, mayor oportunidad de negocios, tanto para la distribución, la generación, la comercialización, y sabemos que este sector es el que va a ayudar a tener una matriz energética más limpia para los colombianos. Muchas gracias, senador Jiménez. Representante, su minuto de cierre. Yo creo que es importante hacer una invitación. El cambio no está propuesto solo acá en Colombia, sino en todo el mundo. La representante Julia habla de diversificación en la matriz energética, ¿cierto? En la construcción de la matriz energética. Y nosotros tenemos claro que esto se hace sí o sí con el empresariado. Nosotros necesitamos saber, y esta es la invitación, si el empresariado está dispuesto a, en ese proceso de diversificación, invertir, qué requerimos nosotros como Estado, qué garantías requieren ustedes como empresarios, como inversionistas, para lograr ese proceso de transición, de diversificación de manera concertada. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Aquí no hay enemigos y amigos del gas, no hay enemigos y amigos de la transición energética, no hay, insisto, en eso me parece muy importante, porque a lo que estamos dispuestos nosotros es a escuchar, conversar, concertar para lograr entre empresariado, gobierno y población una concertación hacia la transición energética. Lo segundo, necesitamos también concertaciones para saldar las deudas sociales, insisto en lo que decía hace un momento. No podemos pretender que las desigualdades en las que tenemos, que el desbalance comercial del país, que los problemas alimentarios, que los problemas ambientales, que los problemas de violencia se resuelvan si no hacemos cambios. Y necesitamos concertarlos. Una economía sana es el resultado de una sociedad sana. No puede haber economía sana si la sociedad está enferma. Y necesitamos saldar esas deudas sociales para que tengamos una sociedad justa, digna y sana. Le requerimos y aquí estamos dispuestos a la conversación. Muchas gracias, representante. Me dice la representante, la doctora Julia, que cede su minuto final para que terminemos a tiempo. Entonces, le pedimos, senador Miguel Uribe, que usted por favor nos cierre con su minuto final. Gracias, Juan, y gracias, Julia, por ese minuto adicional. Pero no estoy seguro que eso bueno, hubiera sido, pero hágale, senador. Bueno, yo quisiera terminar primero haciendo una invitación al autor del proyecto de la integración vertical y ojalá como un pacto entre todo el Congreso de que el gobierno, pedirle al gobierno que levante el mensaje de urgencia de ese proyecto. A mí me parece que no es responsable que se le ponga mensaje de urgencia a un proyecto que no justifica la urgencia y que adicionalmente pues entra a hacer otro proyecto más en el estilo que ha caracterizado a este gobierno de pupitrear los proyectos. No lo hizo con la reforma tributaria, no lo está haciendo con la reforma a la salud, no lo hizo con el Plan Nacional de Desarrollo. Y resulta que a nosotros ya nos parece normal que el gobierno, me excusan la expresión, a las patadas saque las leyes, los actos legislativos y nosotros tenemos que quedarnos quietos. Y yo creo que este es un buen ejemplo de por qué un proyecto de tener un buen debate. Aquí el representante Eduard insiste, tengamos el debate. Bueno, déjennos tener el debate. No nos lo pupitreen con el mensaje de urgencia. Entonces yo invitaría a que esa fuera una petición de todos los que estamos aquí. Lo segundo es que quisiera contarles que precisamente por violar la ley de procedimiento del trámite demandamos la reforma tributaria que ya está hoy admitida a la acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional para ver si logramos tumbar la reforma tributaria que además de inconveniente fue aprobada irregularmente. Hace 2 días demandamos por trámite el Plan Nacional de Desarrollo que llegaron hasta el punto donde votaron el Plan de Desarrollo sin publicar el informe de conciliación, es decir, técnicamente no solo incumpliendo una norma, sino además sin saber qué se había conciliado. Y pues obviamente estamos listos para hacer lo propio con las demás reformas, pero yo creo que ese es un primer mensaje. Y el segundo es, a mí me parece irresponsable y grosero, sino irrespetuoso, que nos digan que quienes advertimos sobre las preocupaciones, gremios o congresistas, es una tormenta en un vaso de agua.
No, yo creo que es lo más legítimo en un gobierno que en tan poco tiempo ha hecho tanto daño y que estamos viviendo una incertidumbre gigantesca. Es que no en vano las empresas hoy se están retirando de Colombia, ventas masivas de los TES, las primas de riesgo de Colombia son las más altas de la región, la devaluación que aquí tenemos está mucho más por encima que la que ha tenido la región en otros países. Deberíamos, si tuviéramos la devaluación como la de Perú, Ecuador o Argentina, tendríamos, quiero decir, al ritmo que han tenido, tendríamos dólar a 4.000 pesos, no a 4.500, y no habríamos vivido la volatilidad que tenemos. Es decir, hoy hay un riesgo país que se está viviendo y que ustedes lo sienten, y yo termino con esto. Colombia tiene esperanza y yo soy optimista y por supuesto también realista, va a ser muy duro estos 3 años y por eso siempre insisto que hay que tener cuidado, no podemos normalizar lo que estamos viviendo, que no nos vaya a pasar como la ranita que meten en el agua, que van calentando, se va adaptando y se cocina. Necesitamos ser la rana que meten al agua caliente y sale corriendo y se salva. Y yo lo que creo es que si nosotros normalizamos lo que está pasando nos vamos a terminar cocinados. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando y yo quiero aquí resaltar que la salvación de este país, de la democracia de este país, en buena parte está en el sector productivo, no lo podemos dejar acabar. Por eso mi compromiso absoluto en proteger el sector productivo y defender el crecimiento económico como un medio para acabar la pobreza. Así que aquí cuentan con otro aliado, Luz Estela, ustedes y todos los que están aquí y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, senador Uribe. Yo quiero agradecerles a todos los honorables congresistas que nos han acompañado en este panel y creo que interpreto la voz de todos los que estamos en este salón agradeciendo a Naturgas por este congreso extraordinario que lo que nos muestra es un sector virtuoso, un sector que empuja, un sector que hace patria, un sector que nos une a todos y de todos los colores y de todas las tendencias y un sector que hoy le está diciendo a toda Colombia, Colombia necesita el gas, agradece el gas y apoya el gas. Doctora Luz Estela, muchas gracias y a todos muchas gracias.